Ok, vamos con el diagnóstico. El diagnóstico, chicos, del hipertiroidismo se hace pidiendo un perfil tiroideo, que en este caso consta de 3 parámetros: TSH, T4 libre y T3 total. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en relación a estos exámenes? Ya, todas las causas de hipertiroidismo pueden ir con este perfil tiroideo, con excepción, y lo voy a poner aquí arriba, con excepción, excepto el adenoma productor de TSH. Pero solo para que lo sepas, porque no te van a preguntar el adenoma productor de TSH. Nunca ha venido, nunca lo he visto yo, mis maestros lo han visto una sola vez. Pero sí quiero que pongas el excepto, porque siempre luego hay alguien que me levanta la mano y me pregunta, ¿y en el adenoma productor de TSH? Entonces ya estoy poniendo el excepto. ¿Ya? ¿Cómo es el perfil de un hipertiroidismo? Hormonas tiroideas elevadas, T4 libre y T3 total elevado, y TSH disminuido. ¿Ya? Ese es el perfil característico de un hipertiroidismo. Doctor, yo he leído en un libro que también hay un hipertiroidismo subclínico. ¿Qué cosa es eso? Ah, sí, mira, te lo voy a poner aquí abajito. Es más de especialidad, pero te lo pongo. Subclínico. TSH baja con T4 libre y T3 normal. ¿Qué es lo que sucede? Como la tiroides está produciendo mucha hormona tiroidea, o hay una alta concentración de hormonas tiroideas, entonces la hipófisis dice, ¿para qué voy a secretar yo TSH si hay un montón de hormona tiroidea? Ya sea que la tiroides del paciente le está fabricando o el paciente está tomando, ¿no? O otro tejido le está fabricando. Entonces, la hipófisis dice, yo no voy a fabricar más hormona tiroidea, no tiene ningún sentido. Entonces baja su producción de TSH. Hay algunas situaciones, sobre todo cuando tú diagnosticas a un paciente con enfermedad de Graves en sus etapas muy iniciales, o pacientes que tienen, por ejemplo, adenoma tóxico óseo multinodular, la enfermedad de Plummer, por ejemplo, que a veces es tan sutil la producción de hormonas tiroideas que tú encuentras el perfil subclínico. O sea, TSH baja, pero T4 y T3 normal. Y tú me dirás, pero ¿cómo puede ser posible que sea un hipertiroidismo si la T4 y la T3 están normales, doctor? Lo que pasa es que están normales, pero en el límite superior. Entonces, ¿qué pasa? El laboratorio no lo detecta como si fuera un incremento significativo de hormonas tiroideas, pero la tiroides ya está produciendo en exceso hormonas tiroideas. Y la hipófisis es bien capa, la hipófisis se detecta de variaciones milimétricas. Entonces la hipófisis dice, ya me estoy dando cuenta que tú estás produciendo mucha hormona tiroidea, así que yo empiezo a bajar mi concentración de TSH. Ya eso se denomina subclínico. Generalmente, como le digo, en etapas iniciales del Graves o asociado a la enfermedad de Plum. Ahora, te van a preguntar a ti la enfermedad de Graves-Basedow. La enfermedad de Graves-Basedow, como todas las otras causas de hipertiroidismo, van a tener este perfil que yo te he puesto arriba. Pero hay exámenes específicos que me podrían a mí a llevar al diagnóstico de una enfermedad Graves, que son, uno, la medición de estos famosos TCI. Entonces yo voy a encontrar estos anticuerpos TCI elevados, y es lo que me puede dar el diferencial cuando yo tengo dudas si es un Graves o no. Doctor, el TCI yo sé que está muy caro, no hay, y en el examen tampoco han puesto TCI. Ah, tienes el subrogado, o sea, algo que te podría también hablar de enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Cuál? El antitiroglobulina y el anti-TPO, que también pueden encontrarse elevados, pero no son los anticuerpos principales del Graves. El principal de Graves son los TCI. Y segundo, la gammagrafía de tiroides, donde yo voy a encontrar un bocio difuso hipercaptador. ¿Qué cosa ve la gammagrafía? La gammagrafía yo le doy una sustancia que es generalmente el tecnesio, y lo que hace es la zona que más está produciendo la hormona tiroidea lo capta. Entonces, si yo le hago una gammagrafía a ustedes, a mí, que no tenemos ningún problema tiroideo, yo voy a encontrar más o menos una gammagrafía así, ¿no? Se dibuja la tiroides, toda bonita,
más o menos así, de color gris, ¿no? Chévere. ¿Qué pasa en el Graves Basedow? Hay hipercaptación. Yo veo una tiroides grande, porque el Graves tiene bocio, y está bien pintado. Capta bastante el radiofármaco, que es el tecnesio. Esto es lo normal, y esto es el Graves Basedow. Entonces es un bocio difuso hipercaptador. ¿Ya? Vean la diferencia. Doctor, a todos los pacientes con enfermedad de Graves Basedow en la práctica, ¿se le pide TSI, se le pide gamografía? No. Porque si te das cuenta, el Graves es el único que tiene oftalmopatía y mixedema. Entonces, si viene una paciente que tiene hipertiroidismo, oftalmopatía, bocio difuso, mixedema, ¿ya qué más quieres pues que pedirle a la paciente? Que gaste sus 500 soles para que se haga el TSI y la gamografía. Chicos, ya no, pues, si ya está el diagnóstico hecho, ¿no? Entonces ya no necesitas. ¿Y en qué caso lo pido? En los casos en que yo tenga alguna duda. Pero te lo pongo porque en el examen te pueden poner la característica. Y a veces tú lees toda la clínica y dices, sí, el doctor Liviak me dijo que esto era un Graves. Y te ponen gammagrafía, bocio hipercaptador difuso. Y tú, ¿qué es eso de bocio hipercaptador? Y si es otra cosa, y si no es el Graves, no te entra la duda en el examen. Entonces te lo pongo por si acaso te lo vayan. Entonces, esa es la forma en la cual ustedes pueden hacer el diagnóstico. Los TCI te ayudan, a veces han venido preguntas que te dicen, ¿cuál es el examen específico para descartar un Graves? Y está el TCI, ¿no? Entonces puedes marcar el TCI como una alternativa. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos visto la parte de lo que es el diagnóstico y vamos a entrar ahora a lo que es al tratamiento. Entonces, en el tratamiento del hipertiroidismo, básicamente vamos a tener 4 pilares, es algo que no deben olvidar, son 4 pilares en el tratamiento, donde vamos a tener beta bloqueadores, antitiroideos de síntesis, el yodo 131 y la cirugía. Entonces, vamos a iniciar con los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, chicos, para que recuerden, no se olviden, solamente son sintomáticos. Sintomáticos. Se utilizan generalmente al inicio. ¿Qué es lo que van a controlar? Controlan los síntomas adrenérgicos. ¿Qué es lo que sucede en el hipertiroidismo? Las hormonas tiroideas aumentan la sensibilidad a las catecolaminas. Entonces ustedes van a ver que muchas manifestaciones del hipertiroidismo o de la tirotoxicosis están en relación a este estímulo de los receptores adrenérgicos, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas adrenérgicos? Van a ser las palpitaciones o la taquicardia, va a ser el temblor y la ansiedad. Que de hecho es lo que más le molesta al paciente, ¿no? Porque uno de los síntomas que ustedes van a ver en las pacientes con hipertiroidismo es que ellas les incomoda más el hecho que estén temblorosas, ansiosas, nerviosas todo el tiempo, que no puedan dormir, que tengan palpitaciones, están tranquilas y el corazón empieza a latir. Eso es lo que más le molesta a las hipertiroideas. Entonces, el tú darle un betabloqueador al inicio de la enfermedad para controlar los síntomas mientras luego vas controlando la síntesis de hormonas tiroideas es algo que les alivia mucho a estas pacientes. ¿Cuáles son los betabloqueadores que podemos utilizar para el control del hipertiroidismo? Vamos a tener por un lado al propanolol y por otro al atenolol. El más usado es el propanolol, más usado. Y el propanolol, aparte de controlar los síntomas adrenérgicos, tiene el plus de que a nivel periférico inhibe la conversión de T4 a T3. ¿Qué es lo que sucede? Que si bien la tiroides fabrica tanto T4 como T3, fabrica en mayor cantidad T4. Casi el 80% de la síntesis de hormonas tiroideas es de T4. Pero es la T3 la hormona biológicamente activa. Entonces, en la periferia, la T4 se convierte a T3, ¿no? Entonces, lo que hace el propanolol, aparte de controlar los síntomas adrenérgicos, es bloquea esta conversión periférica. Entonces, tiene como que un plus más adicional, que el atenolol no lo tiene, ¿no? Entonces, terminamos utilizando con mayor frecuencia el propanolol.
Como les decía, solamente al inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente el tratamiento que va a atacar o va a disminuir la síntesis de hormonas tiroideas van a ser los otros tres: antitiroideos de síntesis, yodo 131 y la cirugía. En el caso de los antitiroideos de síntesis, este grupo de fármacos también reciben el nombre de tionamidas. Lo van a poder encontrar así también, como tionamidas. Y lo que van a hacer, o el mecanismo de acción de estos fármacos, es inhibir a la TPO. ¿Qué cosa es la TPO? La peroxidasa tiroidea. Acuérdense que en la síntesis de hormonas tiroideas, la enzima más importante es la peroxidasa tiroidea. ¿Por qué? Porque permite eh, oxidar el yodo para que pueda unirse a los residuos de tirosina, permite la organificación de los residuos de tirosina, o sea, agregarle yodo a los residuos de tirosina, permite unir los residuos yodados de tirosina para poder formar la T3 y la T4. Entonces, como participa en varias partes del proceso de síntesis de hormonas tiroideas, es una enzima clave. Entonces, estos fármacos lo que hacen es inhibir precisamente a eso. Tenemos dos. Tenemos el metimazol, que en nuestro país nosotros no lo vamos a encontrar como metimazol, sino lo vamos a encontrar como tiamazol, pero básicamente es lo mismo. Y vamos a encontrar el PTU, que son las siglas del propiltiouracilo, ¿ya? Propiltiouracilo. De los dos, el metimazol es el fármaco más usado, o sea, el tiamazol es el más usado. Entonces, ustedes van a ver que aquí una paciente en Perú que tiene hipertiroidismo utilizamos el tiamazol. Pero el PTU, el propiltiuracilo, tiene como plus, muy parecido al propanolol, que también inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Entonces es un fármaco como que, aparte de controlar la síntesis de hormonas tiroideas, también tendría ese plus a nivel de los tejidos periféricos. Sin embargo, lamentablemente en nuestro país no tenemos propiltiuracilo, solamente tenemos el tiamazol. Por eso terminamos utilizando el tiamazol. Y en muchos lugares del mundo también sucede algo parecido. Hay más tiamazol o metimazol que propiltiuracilo. Por otro lado, también el metimazol tiene un tiempo de vida media larga, de 24 horas, entonces es mucho más fácil utilizarlo porque le das al paciente la medicación incluso una vez al día y eso le permite controlar más tiempo. En cambio, el propiltiuracilo tiene un tiempo de vida más corto y entonces tienes que darlo con mayor frecuencia. Por eso el metimazol termina siendo el más usado. Aquí, importantísimo, efectos adversos. Chicos, los efectos adversos más frecuentes son como cualquier fármaco, la urticaria y el rash, ¿ya? Pero que te van a preguntar sobre todo son los efectos adversos más severos. Eso es lo que te van a preguntar usualmente más en relación a los antígenos. El primero, la agranulocitosis. ¿Qué significa granulocitosis? Que hay una disminución de estas células de defensa que son los granulocitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener con este paciente? Que va obviamente, como consecuencia de ello, tener más riesgo de infecciones. ¿Cómo se va a manifestar la granulocitosis en un paciente que está tomando antitiroideos de síntesis? Generalmente el caso clínico es típico, una paciente que recién iniciaba el tratamiento con los antitiroideos algunas semanas y que empieza a tener fiebre más dolor faríngeo. Es una infección faríngea como consecuencia de la disminución de la inmunidad que puede haber por la granulocitosis. Entonces, esto es importante porque es el caso clínico típico. De hecho, cuando ustedes están en la práctica clínica y empiezan tratamiento con el tiamazol, le dices, no, mire, si tú en las próximas 4 o 6 semanas, ¿no? Porque generalmente se cita al paciente al mes y medio máximo, inicialmente, tú tienes fiebre y dolor faríngeo, tienes que irte sí o sí a la emergencia para que te hagan un hemograma y decir que estás tomando antitiroideos para que ellos tengan en consideración eso. Básicamente eso. No hay algún factor de riesgo que yo te diga, esto con estas pacientes tienen mayor riesgo de hacer agranulocitosis por tiamazol. No, no existe. Puede presentarse realmente en cualquier persona, pero realmente, gracias a Dios, no es frecuente. Y lo segundo es el compromiso hepático, que aquí lo podemos diferenciar
dependiendo del tipo de tionamida, dependiendo del tipo antitiroideo, porque vamos a tener que, por ejemplo, el propiltiouracilo va a producir un daño hepático o un compromiso hepático de tipo hepatocelular. Por tanto, al momento de yo hacer mi evaluación del perfil hepático, voy a encontrar un mayor incremento en las transaminasas. O sea, lo que más me va a llamar la atención es las transaminasas que van a estar incrementadas, ¿no? A diferencia del metimazol o el tiamazol, que lo que hace más bien es un compromiso, pero de tipo colestásico. Entonces, lo que me va a llamar la atención aquí va a ser la ictericia, predominio de bilirrubina directa y obviamente el incremento de enzimas como la gamma-glutamil transpeptidasa o la fosfatasa alcalina. ¿Cuál de ellos es más frecuente? O sea, ¿quién causa mayor daño hepático? Lo causa el PTU. Este es más frecuente. El propilturacilo genera mayor compromiso hepático que el metimazol. Pero por ahí ha venido una pregunta, ¿no? Como les digo que a veces la CONAREM se malea con sus preguntas. Ya venía una pregunta una vez hace como 2 años, ¿no? ¿Cuál es el fármaco que produce compromiso hepático de tipo colestásico? ¿No? Y te ponían varios fármacos y uno de ellos era el metimazol. Bueno, ¿no? Entonces es importante que tengamos en consideración esto, sin embargo el PTU es mucho más frecuente el daño hepático. Con respecto al yodo 131, el yodo 131 es yodo radioactivo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual actúa el yodo 131? Básicamente lo que hace es ablaciona, ablacionar significa destruir, quemar, ablacionar la tiroides. ¿Qué es lo que pasa? La tiroides es el órgano que recibe en mayor porcentaje el yodo. Cuando ustedes consumen yodo, como lo hemos visto en la clase de bioquímica, casi todo se va a la tiroides. Entonces, ¿qué hago aquí? Basándome en ese principio, utilizo un yodo, pero que le voy a poner, o va a ser un yodo que va a generar radioactividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este yodo radioactivo? Va hacia la tiroides y como emite radiación, empieza a emitir, digamos, radiación y empieza a destruir las células tiroideas que están funcionando de más. Entonces, de esa manera se utiliza, o bajo ese concepto se utiliza el yodo 131. Importante, te van a preguntar en qué casos está contraindicado el yodo 131, ¿no? El yodo 131 está contraindicado, obviamente, como es radiación, en la gestación y la lactancia. No puede utilizar yodo 131, obviamente. En pacientes menores de 5 años, tampoco lo puede utilizar en pacientes muy jóvenes. Y está contraindicado también en aquellos pacientes con enfermedad de Graves que tienen oftalmopatía severa. Paciente con un gran compromiso ocular, que eso lo determinamos mediante ciertos parámetros que llamas un poco la parte oftalmológica y endocrino. ¿Por qué? Porque el yodo 131 se ha visto que puede agravar el compromiso oftalmológico, porque como se destruye la tiroides, se liberan antígenos tiroideos y entonces hay mayor producción de anticuerpos y puede generar ese compromiso a nivel de los ojitos. Pero hay una forma, digamos, de mitigar, porque si el paciente necesita yodo 131, se le pueden dar glucocorticoides, se lo voy a poner aquí como un asterisco. Entonces, tú le puedes dar glucocorticoides previo al uso de yodo 131 y se podría manejar. Pero en general sí es una contraindicación. Y el efecto adverso que debes saber tú es que, obviamente, si yo le doy yodo a un paciente y destruyo la tiroides, el paciente puede pasar de hiper, a hipotiroidismo. Entonces, el efecto adverso que te pueden preguntar es el hipotiroidismo post-yodo 131. ¿Al cuánto tiempo de haber dado yodo yo puedo generar hipotiroidismo? Más aproximadamente 6 meses posterior a la toma del yodo 131. Entonces, ya viene, vamos a ver luego hipotiroidismo. Si te ponen, ¿no? Un caso clínico, ¿no? Paciente con diagnóstico de enfermedad de Graves base, que hace 8 meses recibió terapia con yodo 131. Viene al consultorio con toda la clínica del hipotiroidismo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hipotiroidismo post-yodo 131. Ya pasaron más de 6 meses y está haciendo síntomas de hipotiroidismo. Y también lo vas a ver en el día a día y es algo que tienes que tener en consideración. En el caso de la cirugía, obviamente lo que va a hacer la cirugía es pues retirar parte de tejido tiroideo y de esa manera controlar la síntesis de hormonas tiroideas.
La cirugía básicamente va a tener ciertas indicaciones. Entonces, ¿en qué situaciones va a estar indicada la cirugía? La cirugía va a estar indicada cuando tenemos un bocio grande, compresivo. Cuando el bocio, la tiroides crece demasiado, puede comprimir las estructuras adyacentes. Entonces puede haber disfagia, puede haber disfonía y puede haber disnea. Las tres Ds, disfagia, disfonía, disnea. Entonces si el paciente presenta eso, tenemos que hacer una cirugía mejor para poder aliviar esa molestia. Lo otro, que esté asociado a malignidad. Imagínense que el paciente, ¿no?, aparte de tener el hipertiroidismo, tiene un nódulo tiroideo que uno lo examina, le hace el análisis y termina siendo un cáncer de tiroides. Entonces, en ese caso también se prefiere dar la cirugía como tratamiento. ¿En qué otra situación está indicado? Yo lo puedo utilizar también en aquellos pacientes que tienen oftalmopatía severa. Por doble motivo, ¿no? Porque en la oftalmopatía severa yo no puedo utilizar el yodo, ¿no? Es un poco más difícil manejarlo, ¿no? Tal vez ese paciente no responde bien a los antitiroideos o tiene contraindicación para ellos y voy a esa tercera opción. Y también porque al hacer yo cirugía, entonces yo retiro la glándula tiroidea y también en cierta manera retiro el antígeno que está generando el proceso autoinmune. Entonces por eso, por doble razón, la cirugía es de indicación en la oftalmopatía severa. Y finalmente, en los casos en donde hay una patología de la paratiroides asociada, ¿no? ¿Qué pasa? La paratiroides está detrás de la tiroides. A veces hay tumores de la paratiroides o crecimiento de la paratiroides que generan un exceso de hormona paratiroidea. A eso se conoce como hiperparatiroidismo, hiperparatiroidismo primario. Entonces, si yo tengo un paciente con hipertiroidismo y aparte tiene hiperparatiroidismo, entonces primario, entonces yo también podría hacer la cirugía aprovechando para retirar, ya que tengo que retirar ese tumor del paciente de la paratiroides, aprovecho también para retirar la tiroides y controlar el hipertiroidismo. Entonces son indicaciones en las cuales puede hacerse cirugía. Ahora, teniendo en cuenta todo este arsenal, ¿cómo doy el tratamiento? ¿Cómo elijo? Lo que te van a preguntar y debes saber porque es lo que más vas a encontrar, enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, la enfermedad de Graves-Basedow, la elección en la enfermedad de Graves-Basedow son los antitiroideos. La mayor parte de pacientes responden muy bien a los antitiroideos. Y generalmente el tratamiento suele ser de 12 a 18 meses, llevando a la remisión de la enfermedad. ¿Así el hipertiroidismo se cura? Sí, chicos, el hipertiroidismo se tiene que curar. El que va a llevar tratamiento de por vida en muchos casos es el hipotiroidismo. Pero tú no puedes tener una hipertiroidea, ¿no?, que esté 5 años tomando antitiroideos y no se controle. Eso no puede pasar. El hipertiroidismo se tiene que controlar. Entonces, en la enfermedad de Graves-Basedow, la mayoría de pacientes tienen muy buena respuesta a los antitiroideos. Entonces, ¿qué se hace en el Graves? Empiezo con antitiroideos, más mis beta bloqueadores al inicio. Los antitiroideos van haciendo efecto. Cuando ya veo que hay un control de la síntesis de hormonas tiroideas, retiro los beta bloqueadores, me quedo solo con los antitiroideos y lo que voy haciendo es ir ajustando la dosis en base a los perfiles tiroideos que yo tenga. Entonces, la paciente va mejorando, le voy disminuyendo la dosis de poquito en poquito. No le puedo retirar de golpe, porque si ustedes retiran de golpe los antitiroideos, rebota el hipertiroidismo. Doctor, pero si mi perfil me ha salido que tiene hipo, no, le voy a retirar, le voy a dar levotiroxina. No, le sigue reduciendo la dosis de los antitiroideos poco a poco, hasta que el paciente llega a eutiroidismo, o sea, se normaliza el perfil tiroideo, que suele ser entre 12 y 18 meses, y lo que haces luego ya es retirar. Y así el paciente remite. Ahora, en los casos en los cuales no responde, ya no respuesta en la enfermedad de Graves, entonces yo tengo ¿qué cosa? El yodo 131 o tengo la cirugía. Entonces, te ponen el caso clínico típico, ¿no? Paciente con enfermedad de Graves de 3 años de evolución que no responde a los antitiroideos o que no tolera los antitiroideos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Yodo 131. Si te pusieran alguna indicación de cirugía,
podría ser la cirugía, ¿no? Pero usualmente en los exámenes, ¿no? Y lo que más se ve es yodo 131 como una segunda línea de tratamiento para aquel que tiene Graves Basedow y no responde con las antipiréticas. La cirugía puede ser de dos tipos en el Graves. Puede ser una cirugía subtotal, que como su nombre lo dice, es saco la mayor cantidad de la tiroides, solamente me quedo con un pedacito muy chiquitito, ¿ya? O puede ser total, donde saco toda la tiroides. ¿Qué se estila últimamente? En la mayor parte de casos lo que hacemos suele ser tiroidectomía total. Sin embargo, la literatura, si tú revisas, te dice que si el Graves es un Graves con síntomas leves, no hay mucha molestia, no hay mucha taquicardia, no ha habido mucha baja de peso, el bocio es pequeño y no hay oftalmopatía, podrías hacer una subtotal, o sea, dejarle un pedacito. Pero lo cierto es que en la mayor parte de casos terminamos haciendo una tiroidectomía. Por ejemplo, en caso de que haya un bocio grande, que haya malignidad, que haya oftalmopatía severa, terminan siendo tiroidectomías totales, ¿no? En la mayor parte de esos casos. Pero no te extrañe que puedas encontrar literatura que diga, si el hipertiroidismo es leve o moderado, una tiroidectomía subtotal. Pero si el hipertiroidismo es severo, hacer una tiroidectomía total, ¿no? Muy bien. Algo que han preguntado mucho y ahora más en los últimos exámenes es el hipertiroidismo en gestación. Entonces, en el caso de la gestación, chicos, importantísimo, diagnóstico diferencial, ¿ya? Diagnóstico diferencial. En la gestante pueden haber dos situaciones en las cuales puede haber un incremento en la síntesis de hormonas tiroides. La primera se conoce como la tirotoxicosis, algunos le ponen también hipertiroidismo, ¿ya? Tirotoxicosis gestacional transitoria. ¿Qué es eso, doctor? Facilito, mira. Algunas pacientes en las cuales hay un incremento en la secreción de gonadotrofina coriónica humana, parecido a lo que sucedía en la enfermedad molar, ¿no? Parecido, algunas mujeres que tienen un incremento mayor de producción de esta hormona pueden hacer por reacción cruzada un estímulo de la tiroides. Doctor, ¿pero qué situaciones serían esas? Ah, generalmente dos. Las pacientes que tienen hiperemesis gravídica, donde se ha demostrado el rol de la hormona gonadotrofina coriónica humana, y las pacientes con embarazos múltiples. Embarazos múltiples. Donde hay un incremento en la secreción de esta hormona gonadotrofina coriónica humana y hay un estímulo, ¿no? Entonces no te olvides, parecido a lo que pasaba en la enfermedad trofoblástica, en estos también hay estímulo cruzado con la hormona gonadotrofina coriónica humana, con la HCG, porque comparten la cadena alfa con la TSH. Doctor, ¿cómo voy a identificar a estas pacientes? Se produce menos de las 20 semanas. De las 20 semanas para allá, raro que que sea una tirotoxicosis gestacional transitoria. Las pacientes son asintomáticas en la mayoría de casos. Doctor? ¿Cómo asintomáticas? O sea, casi no tienen ningún síntoma. Por ahí tienen a veces un poquito de temblor o taquicardia. Y a lo mejor estas, como han tenido antecedentes en la familia y demás, o a alguien se le ocurre pedirle un perfil tiroideo, y le piden y encuentran la alteración del perfil tiroideo alterado. Generalmente son asintomáticas, ¿ya? No hay oftalmopatía característico del Graves, tampoco hay mixedema del Graves característico. Los anticuerpos antitiroideos, incluyendo el TSI, están negativos, ¿ya? Son negativos. Entonces te van a poner paciente mujer de 8 semanas, de 10 semanas de gestación, que viene a la emergencia por náuseas y vómitos incoercibles. Ha disminuido de peso más del 10% en los últimos meses. Háganme acordar, ¿es 10% o 5% en hiperemesis? 10, ¿verdad? O 5. Ahí revisamos la parte obstetricia hace 7 años. No, entonces, tanto porcentaje de peso. Deshidratada, ¿no? No tolera la vía oral. Están hablando de una hiperemesis gravídica, ¿no? Que viene a la emergencia con tal vez frecuencia cardíaca de 100, no exoftalmos, no mixedema, perfil tiroideo, y te ponen el perfil tiroideo, TSH baja, T4 y T3,
ligeramente elevadas, a veces te ponen incluso hasta normales. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una tirotoxicosis gestacional transitoria. Transitoria. Usualmente en estos casos lo que más marca es la TSH disminuida, porque en muchas ocasiones la T4 y la T3 pueden estar normales o ligeramente elevadas, pero no es una elevación marcada de estas. Chicos, el tratamiento en este caso es observar. Doctor, ¿no le doy antitiroideos? No, porque tú le pasas la hiperemesis, lo controlas, ¿no? Y en el caso de los embarazos múltiples también, el paciente suele luego regularse. Entonces no necesitas dar tratamiento. Doctor, pero le puedo dar tal vez beta bloqueadores. Pero ¿para qué le vas a dar algo en el primer trimestre de la gestación si la paciente no tiene quejas? Porque usualmente pasa así, las pacientes no suelen tener quejas, le piden el perfil tiroideo por otro motivo, ¿no? Entonces, observar nada más. Pero este observar es vigilante. No es que, ya señor, usted tiene una tirotoxicosis gestacional transitoria, no venga nunca más. No. En mis controles la voy citando, le puedo hacer un control cada 4 semanas del perfil tiroideo para ver cómo está, voy monitorizando, chequeo mis TSI. Por ejemplo, ahí los TSI ayudan bastante. Esto, por ejemplo, ha venido en el examen de este año. Y lo segundo que puede haber en gestación, obvio, pues la causa más frecuente de hipertiroidismo, ¿no? En la enfermedad de Graves-Basedow. Puede ser que tengas una paciente que tiene ya diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow o que en la gestación se hace el diagnóstico. Con toda la clínica, ¿no? El eftoftalmos, el bocio difuso no doloroso, la oftalmopatía, los TSI elevados. Aquí la clínica es mucho más florida, aquí sí los pacientes son más sintomáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tratamiento cuando sí tiene una enfermedad de Graves-Basedow en la gestación? Aquí el tratamiento van a ser antitiroideos, usualmente a dosis bajas. ¿Por qué a dosis bajas? Porque en el embarazo, usualmente las enfermedades autoinmunes tienden a mejorar un poco, porque aumenta la tolerancia por el bebé. Entonces, no tiende a ser tan florida tal vez la enfermedad autoinmune y rápidamente se controla con dosis bajitas de antitiroides. ¿Qué antitiroideo utilizar? Pregunta de examen, siempre ha sido. En el primer trimestre de la gestación, yo voy a utilizar propil tiouracilo. Y en el segundo y tercer trimestre de la gestación, yo voy a utilizar preferentemente metimazol. ¿Por qué? Porque el metimazol es embriotóxico, o sea, genera o puede generar malformaciones congénitas durante el desarrollo del embrión en el primer trimestre. Aplasia cutis, atresia de Coanas, entonces no se le suele utilizar. Pero ¿qué sucede en nuestro país? En nuestro país no hay propil Brasil. Entonces ustedes dicen, ¿y qué hacen una gestante que tiene enfermedad de Graves-Basedow en el primer trimestre? Un maestro mío decía, le rezamos a Diosito. Como Diosito es peruano, siempre nos ha ido bien. Pero la verdad es que no es así. Al final, en muchos casos, nosotros sí podemos observar a estos pacientes durante el primer trimestre, pero en otros casos lo que hacemos es darle el metimazol, el tiamazol a dosis bajita. ¿Por qué? Porque si bien es embriotóxico, no es tan frecuente la toxicidad por el metimazol y generalmente es cuando utilizas dosis altas. Entonces, como en el embarazo se utiliza dosis bajitas, tratamos de darle lo mínimo indispensable, hacerle un seguimiento junto con el ginecólogo de la mano, con medicina fetal, para poder ver. ¿Por qué? Porque a veces si tú no tratas el hipertiroidismo puede generar abortos. Entonces, imagínate una mujer que tanto ha deseado salir embarazada, y tú no la tratas porque no hay PTU en Perú, entonces, ¿qué terminas haciendo? Le das un metimazol, pero a dosis bajitas, tiamazol tenemos en Perú, a dosis bajitas y su monitoreo. Riesgo-beneficio, ¿no? Porque la medicina es un arte, entonces tú ponderas riesgo-beneficio. Pero para tu examen vas a marcar PTU en el primer trimestre. Para tu examen vas a marcar PTU. Pero ya te adelanté que en Perú no hay propilturas. Y finalmente, para terminar, en la tormenta tiroidea es un tratamiento combinado. Yo voy a utilizar varios fármacos para poder controlar esta situación de hipertiroidismo severo, ¿no? Voy a utilizar en primer lugar, obviamente, antitiroideos, pero los antitiroideos que utilizo son dosis altas.
Antitiroideos a dosis altas. ¿Qué antitiroideo es de elección? Porque también preguntan, ¿no? ¿Cuál de las antitiroideos es de elección en la tormenta tiroidea? El propiltiuracil. ¿Por qué? Porque tiene este plus, pues, que inhibe la T4 a T3, inhibe la conversión. En nuestro país igual, obviamente, lo mismo, ¿no? No hay propiltiuracil, utilizamos el médico. Entonces, ahí no te olvides, cuando te dicen propilturacilo, ¿cuáles son las dos indicaciones que tiene el propilturacilo en el tratamiento del hipertiroidismo? Aquí, primer trimestre de la gestación y en la tormenta tiroidea. Son de elección por sobre el metimazol. Luego, en el resto de casos, siempre el metimazol y el tiamazol le ha ganado en todo. Pero ahí en estos dos puntos específicos de la vida, el propilturacilo le saca ventaja. ¿Qué más? Asociado a los antitiroideos, beta bloqueadores. Nuevamente el de elección es el propanolol, porque también tiene ese plus de inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Y voy a adicionar aquí glucocorticoides, hidrocortisona, por ejemplo. ¿Ah? Y voy a adicionar solución saturada de yodo. Ojo, no es el yodo 131, no es yodo radioactivo, es solución saturada de yodo, que un ejemplo podría ser el Lugol. Ese que usamos en el laboratorio de bioquímica, ¿se acuerdan los primeros años, ¿no? Para ver el carbohidrato, qué sustancias tenían carbohidratos, eso. Entonces, ¿por qué utilizamos el glucocorticoide y la solución saturada de yodo? Porque es obvio por qué utilizamos el antitiroideo y el beta bloqueador, ¿no? Pero ¿por qué utilizamos los otros? Porque ambos, tanto el glucocorticoide como la solución saturada de yodo, inhiben la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, como inhiben esa conversión, se les utiliza. Y además, la solución saturada de yodo tiene un plus, que cuando yo utilizo la solución saturada de yodo, el exceso de yodo, por el famoso efecto del Wolff-Chaikov, puede inhibir la síntesis o disminuir la síntesis de hormonas tiroideas, de T4 y de T3. Doctor, pero yo me acuerdo que en su clase de bioquímica también dijo que el exceso de yodo produce hipertiroidismo, que yo me voy a arriesgar. Ah, tranquilo, ¿qué hacemos? Le damos su primera dosis de antitiroideos de síntesis y como ya me aseguré que empezó a actuar el antitiroideo, después de unas horas le doy su solución saturada de yodo, que es como el que remata ya definitivamente para que esa tiroides no funcione, no fabrique hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual se utiliza la solución saturada de yodo. Entonces, acuérdate, como es un hipertiroidismo severo o complejo, utilizas más cosas. El tratamiento es combinado.